los demás, como para hacer preguntas, pues que pudieran haber surgido después de esta primera etapa. ¿Qué les parece? Pero pongo el ventilador. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, pues empezamos. No chifla. Bueno, nomás esperamos a que llegue Juan Manuel. Sí. Ya le dio calor, a veces está medio menopáusico. No, es que la biblioteca no tiene mucha ventilación y eso pasa. Este sí chifla, ¿no? Aparte Zamora es cálido, ¿no? Entonces, Sí, yo de Zamora me acuerdo mucho de la partida rosa, cada que quedamos, de los lugares emblemáticos. sí, los chongos, Ya. Bueno, pues empezamos, ¿me parece? Ya. Bueno, bueno, no me paro. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15, versículo 5. Buenas tardes, un gusto para nosotros poder compartir por este medio, aunque sea de manera virtual, en comunión con ustedes, nuestro caminar dentro de la iglesia, sobre todo como parte de una comunidad dentro del movimiento de jornadas de vida cristiana. Dentro de este jubileo del movimiento, de la llegada del movimiento a la provincia eclesial de Morelia, queremos dar a conocer y reconocer el trabajo de aquellas personas que han compartido el servicio en nuestra provincia. Y bueno, el día de hoy queremos precisamente reconocer el trabajo del Núcleo Coordinador Nacional Zamora 1, quienes estuvieron al frente de la Coordinación Nacional del Movimiento durante los años 1984 a 1986. Bienvenidos sean a este espacio, que esta es su provincia, queremos compartir con ustedes este espacio y bueno, en ese sentido pues nos gustaría que nos apoyaran haciendo una breve presentación sobre con quienes tenemos el gusto de compartir. Estamos conscientes que, bueno, ya hay cierta sinergia por parte de nosotros, pero de repente hay muchos chicos que de repente no conocen, ¿no?, con quién estamos desarrollando toda esa historia que hay detrás. Entonces, quisiéramos ver si nos pudieran apoyar con una breve presentación. Bueno, yo soy María Dolores Padilla Hernández, Loris. Soy profesora de formación, licenciada en español, tengo una maestría y un doctorado en educación. Actualmente sigo en el ejercicio profesional, soy socia en un colegio privado y soy parte de la UPN aquí en Zamora. Coordino programas de posgrado. Mi actividad pues ha estado en la educación, mi vida la he dedicado a la educación y a la actividad sobre todo con adolescentes y con profesores. Actualmente vivo aquí en Zamora, trabajo en Zamora y Jacona, soy soltera del Club de las Muy Felices y bueno, estoy a sus órdenes para lo que quieran comentar. Muchas gracias, Lolis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Padilla Hernández, hermano de Lolis. De formación soy ingeniero en electrónica y cursé por ahí una maestría en bioelectrónica en el CINVESTAP México, es el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico. Y cursé un doctorado en bioelectrónica en España, soy doctor en ciencias. Bueno, toda la
parte profesional he estado inmerso en la educación. Fui profesor en la ESIME, en México, en ESIME Zacatenco. Luego estuve en el Tecnológico de Ciudad Guzmán, luego en el Tecnológico de Morelia. Los últimos 10 años los he dedicado a la administración de la educación. Fui su director académico en el Tecnológico de Morelia y director en el Tecnológico de Zitácuaro, y actualmente soy el director del Tecnológico en La Piedad, Michoacán. Así que ya buen rato también metido en la educación. Así que, pues, ha sido una parte muy noble de la ingeniería, el dedicarme a enseñar la ingeniería y ahora administrar las instituciones que tienen por encargo la formación de ingenieros. Soy casado, tengo 3 hijos. Mi otra hija es licenciada en administración y la más chica va a cursar la prepa, acaba de llegar de intercambio de 1 año, estuvo en Polonia a través del Club Rotario, así que pues ahora ya estamos en paz este año, ¿verdad? Va llegando, ahora el 1 de julio llegó y pues 2 de mis hijos ya están trabajando y ya mi otra hija ya está aquí en La Piedad. Estoy viviendo en La Piedad, Michoacán. Así que a la hora ahí en el Tecnológico de La Piedad. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Bueno, pues ahora sí ya comenzamos con la entrevista propiamente y nos gustaría que nos platicaran primero cuál era el contexto de la juventud y del movimiento cuando ustedes decidieron ser núcleo. ¿Qué pasaba en aquellos años? Bueno, en esa época de lo que teníamos referencia, a raíz de las visitas que hacíamos a las diferentes zonas, había lugares donde la pastoral juvenil era el movimiento de jornadas. O sea, no había otras expresiones. Había la inquietud por parte de la iglesia de acercarse a los jóvenes. Una iniciativa muy incipiente de la iglesia. Sobre todo de los asesores, ¿por qué? Lo comentaban nuestros mismos asesores. Dice, ¿por qué hay tan pocos asesores? Además que había pocos sacerdotes. Tuvimos la experiencia de la diócesis de Tampico, de uno de los exintegrantes del núcleo Tampico, se fue al seminario terminando el periodo. Él es arquitecto, Jorge. Fue al seminario y la triste realidad es que con él eran 3 seminaristas en el seminario mayor. Y así por el estilo muchas de las diócesis, la carencia de asesores sacerdotes en esa época, en los años 80, 90, una escasez de vocaciones en algunas regiones impresionante. Ya para que en el seminario mayor de Tampico hubiera 3 seminaristas, pues la cosa estaba crítica. Cuando en Zamora, en el seminario mayor, había 100, 150 seminaristas. Entonces, la realidad nacional es muy, muy, muy críticos. Y sobre todo la queja de los sacerdotes dice, es que asesorar jóvenes le tienes que dedicar tiempo y le tienes que dedicar hasta parte de tu dinero. Dice, entonces, es más fácil, es menos exigente, pues a los cursillistas que ya están más instalados, son gente que tiene sus negocios, que luego se cooperan entre varios y vamos a darle una ayuda al padre para que cambie de carro, o a sacerdotes que les tocaban grupos de, por ejemplo, los caballeros de Colón o todas esas expresiones que ocurrían,
donde entre 3, 4 empresarios que eran miembros de ese movimiento, de esa asociación, dice, pues vamos a cambiarle el carro al padre, y le cambiaban de modelo al modelo reciente de su carro. Y dice, y con los chavos, pues hay que irse a dormir en colchonetas o en cartones, que están de mal humor, sale uno peleado. No son una garantía económica, es más trabajo y hay que meterle hasta lana para poderse desplazar a donde son las reuniones. Así que como atractivo, no era en esa época muy atractivo asesorar jóvenes. Concretamente en la diócesis de Zamora fue una época donde la pastoral juvenil prácticamente la guiaban el que era uno de nuestros asesores del núcleo y los grupos de jornadas en toda la diócesis de Zamora. Entonces, la realidad nacional era crítica a pocos sacerdotes. Y nosotros corrimos con fuerte en esa época, donde había sacerdotes muy jóvenes que se echaron el compromiso, sobre todo el padre Gumercindo Meno, que fue el promotor de la reunión X nacional aquí en la diócesis de Zamora, y que fue el detonante de que en muchas comunidades, muchas provincias, el movimiento de jornadas iniciara como una expresión muy fuerte. A mí me tocó participar en esa época como auxiliar por ahí unas 60, 70 jornadas. Prácticamente cada 15 días había que estar apoyando a algún grupo que iniciaba y que solicitaban auxiliares, y sabías tocar guitarra y dabas un tema, eras una joya, ¿verdad? Porque a la hora de cantar había que agarrar la guitarra, a la hora de organizar había que estar ahí. Y fue un trabajo muy, muy intenso durante prácticamente 4 o 5 años. Y en esa época, bueno, pues surgió la necesidad de tomar un compromiso a nivel nacional que tuvimos que asumir. Pero la realidad nacional era pues el movimiento de jornadas empezaba muy, muy fuerte. Con la asesoría muchas veces de laicos, me tocó participar por ahí en el Distrito Federal con algunos movimientos de jornadas donde pues, los asesores eran un matrimonio, sacerdotes brillaban por su ausencia, y las jornadas las hacían en una casa que tenía 6, 7 recámaras, y esos eran los espacios para trabajar, pero existía la inquietud pues de formar jóvenes, inquietarlos en un compromiso de servicio. Entonces la realidad era muy, muy diferente. Hacia el sureste, a mí me tocó por ahí visitar algunas escuelas de auxiliares por ahí en Yucatán, donde la realidad era diferente. Las escuelas de auxiliares era de gente muy bien acomodada, que estudiaba en la Ibero, estudiaba en la UAM, estudiaba y viajaban en avión cada 15 días de México a Mérida sin ningún problema. O sea, tenía muchos matices, por lo que pudimos ver. Las escuelas de auxiliares y el trabajo diocesano que se hacía, en algunas veces organizado por jornadas, otra vez algún movimiento que por ahí surgía muy local, pero en general, pues jornadas en esa época tuvo un papel importante en la formación de la pastoral juvenil en muchas diócesis del país. Así que no sé si algo más en específico les interesaría para poder ubicar más en contexto esta primera pregunta. Yo agregaría a lo que cuenta con él algunas cuestiones. Si recordamos, ya se había proclamado el documento de Puebla, el
70 y algo, 77 creo. Se estaba haciendo la opción preferencial por los pobres y por los jóvenes, pero no se sabía cómo hacerlo. Había asesores que entendían que los grupos juveniles eran los que organizaran la kermés de la parroquia, los que hicieran limpieza, un grupo utilitario. Había otros que sí daban protagonismo a los jóvenes. Si estamos hablando de los 80s, era un momento donde surge en México el Instituto Nacional de la Juventud. Es decir, no solo la iglesia, sino también el gobierno empieza a voltear a ver a los jóvenes como una parte importante que hay que empezar a entender. Se crean instituciones para los jóvenes, empieza a voltearse a ver a este aspecto de la población que no se había visto. En México en ese momento, pero es el periodo donde proliferan las padres, o sea que los jóvenes empiezan a tener protagonismo. Había esta gran cantidad de diferencias y nosotros nos encontramos ya a nivel de formación, bueno, no había todos estos cursos que hay en la actualidad de formación en pastoral, de organización y de procesos. Cada quien estaba haciendo las cosas como podía. Uno de los asesores más comprometidos con los jóvenes fue el Monseñor Robalo y empezó a publicar, pero tenía un grupo reducido de sacerdotes que trabajaban con él y un grupo fuerte de jóvenes que empezaban a formarse como asesores para acompañar estos procesos con los jóvenes. Había, teológicamente, había toda una controversia. Ya no te escuchas, Lolis. Te perdimos. Como que se desconectó Juan Manuel y se desconectó tu sonido. Ya está conectando Juan Manuel de nuevo. A ver si así se escucha. ¿Ya? A ver. Sí me escuchan. ¿Quién sabe qué está pasando? Pero sí se mueve yo también. Les decía que a nivel manuales nosotros encontramos una gran cantidad de manuales que yo en este momento no entendía las diferencias, pero en las reflexiones posteriores de qué ha dejado jornadas en mi vida, encontré explicaciones muy claras. Había manuales, el de la diócesis de Zamora estaba muy orientado hacia la teología de la liberación, que marca una serie de conceptos muy claros, esta idea de trabajar en la jornada entre Dios y hombre separado, les Juan Manuel, no silencies tu micrófono porque creo que ahí estamos escuchando a Lolis con el tuyo. Activa tu audio, Juan Manuel, por favor, porque si no perdemos a Lolis. tu audio. Ah. Sí, gracias. ¿Así? Sí, así sí te escuchamos. De hecho, así Okay. sí te escuchamos. Si lo desactivo no te escucho. Les decía que había toda una escuela y había toda una escuela muy conservadora.
había quien pegó el movimiento de jornadas hacia lo que era Cursillos. Entonces era una visión de iglesia muy conservadora, era una visión muy tradicional del Evangelio, sin esta riqueza que aportó para muchos. Yo lo digo en lo personal, para mí fue muy significativo. Yo formada de manera muy tradicional aquí en casa, mi papá fue seminarista, entonces en una ciudad tan levítica como Zamora, pues se podrán imaginar lo conservador, ¿no? Desde catequistas y integrantes de grupos juveniles muy conservador. Pero hay toda una tendencia de teología de la liberación que era conflictiva en los años 80, que le costó la excomunión a muchos sacerdotes. Leonardo Boff, en la está proscrito todavía, acaba de morir de una iglesia que decía, se tiene que hacer vida, todo lo que dice Puebla, se tiene que hacer vida el Evangelio y llevarlo a los más necesitados, pero no solo como palabras, también como acción, que es una parte importante de esta teología. Entonces, contextualmente había una escuela, una tradición conservadora, pero una también muy liberal. Hay quien piensa que jornadas es igual en todos los lugares. Nosotros todavía nos encontramos con jornadas para hombres y para mujeres, que era la escuela de Cursillos. Aquí en Zamora ya eran mixtas. Mi papá no supo que era mixta, por eso me dejó ir. Ya luego cuando él se sumó, y bueno, pero si mi papá sabía que era un retiro de muchachos en los que por ratos había sacerdote y había ahí revueltos hombres y mujeres, no me deja ir, de claro. Nunca le dijeron que era en esa condición, hasta que llegó a la clausura, vio la realidad, ya no pudo parar nada, ya había dado el permiso primero y ya le tocó aceptar. Pero a ese nivel estábamos, en ese nivel de polémica desde la iglesia. Polémica que se mantiene. Había sacerdotes que defendían completamente una posición de esta tendencia de teología de la liberación, y había quien no la. Entonces, hubo obispos que prohibieron en su diócesis el movimiento de jornadas. Cuando le notaban el tinte rojillo, decían, la prohibían. Nos tocó hablar con obispos que no aceptaban y que tuvieron que abrirse. Pero creo que es una de las grandes riquezas que ha podido dejar el movimiento. Aceptó esta universalidad de pensamiento que le permitió crear estructuras en cada diócesis y encarnarse de manera diferente en cada diócesis. Yo agregaría esos elementos a ese contexto de los 80s, de la primera parte de los 80s, que fue el que nos tocó vivir, 84, 86. Muchísimas gracias, Lolis, Juan Manuel. Bueno, ya una vez que nos han compartido cuál era el contexto de la juventud, cómo se movía el movimiento, cuáles eran esas ideologías por las cuales atravesaba la iglesia. Bien, en este contexto, a ustedes, ¿qué fue lo que los llevó a presentar una propuesta para ser núcleo coordinador nacional? Pues resulta curioso, pero fueron los azares del destino, porque a la fecha de presentar candidaturas, no había quien se propusiera para núcleo coordinador nacional. En las reuniones que había de coordinadores de zona, había que llevar las propuestas y llegamos a la reunión. Y pues no había quien se propusiera.
Y quedó como compromiso de regresar a los coordinadores de zona. Yo era en ese entonces el coordinador de zona, de la zona Donbass. Y pues regresamos aquí y platicamos con algunos de los sacerdotes que estaban en ese tiempo más comprometidos con el movimiento de jornadas en Uruapan, aquí mismo en Zamora, en Los Reyes, y con quien el asesor de la pastoral juvenil y que en ese entonces fungía así fuertemente como asesor de jornadas. Le planteamos pues que no había quien se propusiera a nivel nacional. Y dice, bueno, pues vamos pensando qué podemos hacer. Originalmente empezamos a visualizar un equipo de toda la zona Don Vasco y me di en la tarea de visitar gente en Morelia, en Zaguayo, Jiquilpan, Uruapan, que pudiéramos sumarlos y hacer un equipo diocesano. Y pues en el primer intento pues, decían, pues sí me interesa, pero no tengo tiempo. Y sí me interesa, pero no tengo tiempo. Hasta que hicimos la propuesta, pues un equipo mucho más de aquí, de la diócesis de Zamora, compañeros de la Escuela de Auxiliares y complementarnos con algunos muy cercanos que que ya habíamos trabajado con ellos en el movimiento de jornadas y que tenían poco tiempo incluso dentro del movimiento, pero hicimos el planteamiento y dice, bueno, pues vamos asumiendo el reto a ver qué logramos hacer. Y fue como conformamos un equipo y llevamos la propuesta, pero no había quién, y eso fue un cuestionamiento fuerte, ¿verdad? Por parte de José Pablo, que qué estaba pasando si no existía ese compromiso en las diferentes zonas pastorales y en todo el país, que no hubiera quien quisiera asumir el compromiso. Y pues llevamos a la siguiente reunión la propuesta del equipo de Núcleo Zamora y pues prácticamente fuimos los únicos, una candidatura que se presentó de equipo y pues nos sacamos la rifa del tigre. Nos aceptaron, se tuvo a bien aceptarla y asumir el compromiso durante 2 años de lo que representaba el núcleo Zamora. De hecho, nosotros no pensamos, Juanel y yo, estar en el equipo. Nos trajimos la idea, él era el coordinador de zona, yo era la secretaria, y nos trajimos la idea de echar por delante a los que eran nuestros auxiliares, los que han sido, los que eran nuestros líderes en ese momento. Pero no, nadie quedó de esa generación anterior, nadie quiso aceptar, nadie tomó la estafeta y de pilón el padre Boomer, que sabía hacer muy bien las cosas, nos dijo, bueno, nos dijo así claramente, jornadas ya hizo mucho por ti, ¿qué vas a hacer tú por jornadas? Y pues ya, cuando nos dimos cuenta, nosotros nadie, y había que asumirlo. Y nos dijo además, pues, ¿cómo vamos a hacer viajar a don Esaúl Robles, el entonces obispo de Zamora, hacia otro lugar para la Asamblea Nacional, que era el cambio? Entonces nos dijo, pues, nos trajimos organizar la asamblea mientras estábamos consolidando el equipo para el núcleo nacional. Entonces, así de fácil nos hacía tomar los retos Boomer. Y nos convencía con una facilidad increíble.
Cuando platicamos con él, pues terminábamos diciendo, sí, tiene toda la razón. A la distancia lo ve uno y ves que realmente fueron dos compromisos enormes para un pequeño equipo que lo logramos sacar. Muchas gracias, Loli. Una duda, ¿cuántos eran en el equipo ustedes? Éramos 4 mujeres. Era Tere Farías de Zaguayo, ella ya murió. 4 mujeres. Era Angélica de Zaguayo. De Zaguayo también, ella es médico. Margarita Cruz, ella es de aquí de Zamora. Y yo, éramos las 4 mujeres. Y de los hombres era Juan Manuel, era Uriel. Un primo hermano de nosotros, Paco Guerra, porque pues la familia es importantísima en esto. El tercero era Roberto, un abogado que vive en Morelia, y era Uriel Prado. Él es dentista, él vive en Chilchota. Muy bien, gracias. El centro de operaciones era aquí en nuestra casa. Suele suceder. Era el cuartel general, era el centro de hospedaje para los que venían de afuera, incluido José Pablo y todos los que llegaban. Se convirtió aquí en el cuartel general del núcleo Zamora. Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que nuestra casa se convierte en eso. Los papás son los primeros financiadores del movimiento, son los primeros patrocinadores, y los hermanos más chicos, pues son los que hacen la anfitrionía y todo el trabajo que uno no alcanza a hacer. Considerando que todos, bueno, la mayoría estábamos estudiando, ya Uriel ya era dentista en ese tiempo, pero Roberto era abogado. Paco, Juanel, Angélica y yo éramos 4 que todas estábamos estudiando. Entonces, entre estudiar y trabajar, yo estudiaba y trabajaba, nos dábamos tiempo para hacer toda esta actividad. ¿Quién sabe cómo? Papá Dios es muy grande. Sí, yo en esa época estudiaba la maestría en México. Entonces, estratégicamente las reuniones que eran de pastoral que convocaba el episcopado mexicano, pues me tocaban a mí en cortito, no tenía que viajar. Ahí en la Ciudad de México me desplazaba y el fin de semana que me quedaba allá, bueno, pues no me tocaba venir o me tocaba visitar alguna escuela de auxiliares de alguna región. Me desplazaba de la Ciudad de México y al siguiente fin de semana, bueno, pues había que venir pues, a organizar las cosas con el equipo. Entonces fue un constante viajar de la Ciudad de México a Zamora y de la Ciudad de México ahí mismo dentro o a diferentes lugares, pero fueron 2 años muy, muy intensos. Además de trabajar en el Politécnico y estudiar la maestría, o sea, y en los ratos libres, pues, los tomaba uno para dormir en el camino, ¿no? Muy bien. Nos gustaría, creo que es muy interesante para los chicos de ahora, incluso nosotros que a lo mejor ya pasamos hace algún tiempo, saber de qué manera trabajaban ustedes en aquella época. Bueno, también les digo que ya se conectó Génesis es del equipo, entonces ahorita ya se va a integrar en la entrevista, pero para que sepan que vamos, les adelanto yo la pregunta. ¿Cómo era la manera en la que ustedes trabajaban entonces en las zonas pastorales? O sea, ahora es como todo muy fácil, ahora ya se organizó una ANA virtual y una ND virtual, pero en aquel entonces, ¿cómo ustedes hacían el trabajo con las zonas pastorales? ¿Cómo viajaban? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo eran los secretariados? Un poco nos platiquen también esa manera de organización en esa época. Cuando yo era el coordinador de zona, antes de asumir el núcleo,
Fue idea también del padre Gumer, fue ahí a ver al obispo y dice, bueno, señor, ocupamos dinero, dice, porque las causas de Dios sin dinero también no resultan. Y pues hay gente que puede asumir esos compromisos, pero hay que apoyarlo económicamente. Y lo que hicieron fue depositarme un dinero en una cuenta de inversión. Y con los intereses de ahí pagaba los viajes. Cuando el obispo autoriza, emite un documento y vamos con el ecónomo de la diócesis, y para él era inconcebible que el obispo hubiera autorizado que se depositara el dinero en una cuenta para que alguien pudiera viajar. Y le tuvo que hablar personalmente al obispo porque decía, no, es que esto no puede ser. No puede ser que alguien que no sea sacerdote, la diócesis esté dándole dinero. Dice, pues sí, aquí está. Y hay que pasar ese dinero, abrir una cuenta a nombre de tal persona para que él pueda disponer, hay que ponerle en inversión. Si requiere más dinero y tomar de la inversión, lo tendrá que hacer y hay que ponerlo. Y pues es como le vamos a hacer. Les pedíamos ya como un núcleo para que nos invitaran las diócesis que quisieran o las escuelas de auxiliares que quisieran que los visitáramos, les pedíamos que nos pagaran el viaje, dennos el pasaje y nos hospedan en la casa de alguno de ustedes y encantados de la vida vamos. Fue en la época de promover los lineamientos básicos. Fue una tarea que nos encomendó José Pablo, dice, para que las diferentes escuelas de auxiliares los conozcan, se den la tarea de leerlos, y esa va a ser un trabajo al que hay que dedicarle tiempo, porque cada quien tenía su manual que era un poco más arriba que la Biblia y de eso no se movía nada. Y luego había algunas incoherencias fuertes en el trabajo. Por eso se generaron los lineamientos básicos para que todo el mundo tuviera claro qué era el ser y el quehacer del movimiento de jornadas. Y esa fue la tarea nuestra en un inicio, ir a visitarlos, promover los lineamientos básicos, los teníamos a la venta, las utilidades que podía generar con la venta de eso, pues era parte con lo que financiábamos los viajes. Y les decíamos que no fuera una limitante, si querían que los visitáramos, que nos invitaran, y si no tenían forma de financiar el viaje, nosotros buscábamos de dónde financiarlo, y de la venta de los lineamientos, pues se tomaba ese dinero para hacer esos viajes. Nos reciben en una casa, estamos el día de la reunión, un fin de semana, un sábado regularmente, para viajar el viernes en la noche, de llegar a dormir a algún lugar o en la madrugada, trabajar el sábado y el domingo de regreso a las actividades. Eso durante 2 años. Preparar las reuniones nacionales, los secretariados en pleno, y pues otra parte la financiaban los papás cuando no había dinero de un lado y otro. Oye, no nos prestas para esos préstamos sin retorno, ¿no? Porque tengo que viajar a tal lugar, y ya en ese entonces quienes estábamos trabajando y había un ingreso, pues podías disponer de algún dinero de tu trabajo para financiar estas partes. En esos momentos no repara uno de dónde está saliendo el dinero. Lo importante es cumplir con el compromiso. Los sacerdotes también sacaban dinero de su bolsa. Había quienes estaban en alguna parroquia y hay quienes estaban. 2 de nuestros asesores nacionales, uno era el rector del seminario menor y el otro era el encargado de vocaciones en el seminario mayor.
Y el otro de los asesores era director de un colegio diocesano en Los Reyes. O sea, ninguno tenía parroquia, así como para que pues la parroquia aporta, ¿verdad? Y algún feligrés de esos que echan un rollito de billetes para compensar sus pecados y de ahí poder financiar algo, pues eso no era una realidad. Estaban en el seminario administrando los recursos para atender a los seminaristas y el otro administraba un colegio diocesano. Entonces, las cosas salieron así sin mucho buscarle. Siempre había forma. Nos invitaban y nos pagaban los pasajes llegando, nos hospedaban en la casa de alguno de ellos. Y fue como surgieron las cosas. El fondo que la diócesis tenía para mí como coordinador de zona, pues lo estuvimos también utilizando y pues de diferentes lugares llegaba el dinero. En esto yo comentaría, quiten quiten el Zoom, quiten Google Meet, quiten todas las plataformas, quiten el teléfono, porque en ese tiempo las llamadas costaban, te las cobraban por minuto. Quiten el correo electrónico y quédense con telegramas, cartas y llamadas telefónicas como última opción. Así era como nos comunicábamos, a través de cartas. Aquí llegaba toda la correspondencia. En ese la correspondencia no fuera a ser peligrosa entre jóvenes que estaban en contacto con jóvenes de toda la República. A nosotros nos llegaban cartas abiertas. Eso lo supimos por José Pablo. Le dije, oye, mira cómo llegó esta. Y dice, ¿no te habías dado cuenta que así nos revisan? Supervisados por gobernación. Reitero, había provincias, diócesis, zonas pastorales que no querían, y había otras que lo recibían muy bien. Ese era el contexto de trabajar. Cada diócesis organizada de manera muy diferente. Si había un líder que estuviera trabajando con jóvenes, en Morelia era el padre Paco. Era el padre Paco y antes de él era Cermeño, Toño Cermeño. Había liderazgo de los sacerdotes e influencia con los obispos, pero había otros lugares donde no había ninguna posibilidad y eran casi grupos en la clandestinidad, porque pues los jóvenes pueden volverse peligrosos si se unen, si tienen ideales en común y si se ponen a accionar. Y siguen siéndolo en todo el mundo. Entonces, era esa la realidad en las provincias. Unas muy organizadas, con un aparato de un coordinador de pastoral diocesano, un coordinador de movimientos, otras que no tenían nada más que algún grupo de jornadas y eran los que estaban tratando de mover a la diócesis, a los asesores, a todo mundo. Era un mosaico, como lo sigue siendo la Iglesia en México. Un mosaico de compromisos, un mosaico de realidades muy diferentes, ¿sí? Así que con el ojo de gobernación encima inclusive. Así trabajamos. Gracias, Lolis. Ahorita se van a presentar los chicos que ya por fin se pudieron conectar. Están Gen y Víctor. Entonces, por favor, Gen, te doy la palabra. Gracias, Cari. Una disculpa, no había tenido conexión. Mi nombre es Génesis Gaitán.
Actualmente estoy agradecerles sobre todo el darnos la oportunidad de conocerlos, de platicar un poco con ustedes y conocer pues toda esta historia que han tenido personas que salieron de nuestra provincia a nivel nacional y que han aportado muchísimo a todo lo que es el movimiento, que ustedes dejaron todo lo que ahorita nosotros conocemos como el movimiento y aportaron bastante para nuestra provincia. Agradecerles de verdad por esta oportunidad que nos brindan y por todo el servicio que ustedes dieron. Les voy a hacer una pregunta, pero me gustaría también antes que se presente mi compañero Víctor. Víctor. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Guerrero Pérez. Yo actualmente radico en Gabriel Zamora, Michoacán, y pues nada, que agradecerles por este espacio que nos han brindado, que sabemos que tienen muchas ocupaciones, pero se han dado el tiempo para estar aquí con nosotros. Y muchas gracias por el compartir esta vida dentro del movimiento, dentro de la diócesis, dentro de las provincias y en la vida nacional, como lo están compartiendo hasta el día de hoy. Muchas gracias por este espacio y pasamos, si tienen, con la siguiente pregunta. Muy bien. Gracias. Gracias. Nosotros sabemos que, y por lo que ya nos estaban comentando, el labor que ustedes tuvieron fue muy grande. Tenemos entendido que les tocó, pues, parte de todo lo que nosotros tenemos, fueron ustedes los pioneros. Entonces nos gustaría saber cuáles son los principales proyectos que dejó o las aportaciones que dejó Núcleo Coordinador Zamora 1 al movimiento. Yo creo que entre las cosas así trascendentes que aún perduran en el movimiento de jornadas, en alguna de las reuniones surgió, no fue algo planeado y que estuviera dentro del plan de trabajo y propuesta inicial, porque no se dio así. Se dio que no había, comentábamos, no había nadie que quisiera asumir la coordinación nacional. Y entre una reunión de secretario nacional en pleno y la otra, transcurrieron 3 meses, en donde había que buscar la posibilidad de integrar un equipo coordinador y por lo menos darle forma y generar algún compromiso de la gente, lejos de pensar en que nuestra propuesta va a ser tal cosa. Simplemente era, somos 8 jóvenes que teníamos las ganas de hacer las cosas y de aportar nuestro tiempo sobre todo. Nuestro tiempo y nuestra energía para darle difusión y darle continuidad al movimiento de jornadas. Es un hecho que el cerebro de esto era José Pablo. Él, siendo el asesor nacional de pastoral juvenil y siendo el asesor nacional de jornadas, pues él, y en su calidad de obispo, dentro del episcopado mexicano, José Pablo llegaba y la gente se paraba a saludarlo, los obispos. O sea, no era alguien que pasaba desapercibido, era alguien al que se le reconocían ciertos talentos y un dinamismo que muchos ya quisieran. Entonces, para nosotros esa era la seguridad de que pues, el rumbo que fuera a tomar el movimiento no iba a ser un capricho nuestro, sino que tenía que pasar por el filtro de los asesores de la diócesis y por el visto bueno de José Pablo. Entonces, a esa certeza, dice, pues, ¿qué puede suceder? Pues simplemente la parte de la tarea, de dedicarle tiempo, manos para hacer las cosas, pues eso era el equipo coordinador nacional. Luego, sumado a la experiencia del padre Miguel Camín, Sócrates, que en ese tiempo nos tocó la transición entre seminarista y sacerdote. Fue cuando lo ordenaron sacerdote. Luego la participación muy activa de Estrella Flores Collins. Ella es médico.
Entonces, pues había un equipo que tenía la camiseta bien puesta, las ideas bien plantadas y las ganas de hacer las cosas. Entonces, pues para nosotros eso era, no teníamos que andar inventando el hilo negro. Y era darle continuidad a lo que había hecho el núcleo Tampico. Era una época en la que era importante difundir la esencia del movimiento de jornadas y eso estaba plasmado en los lineamientos básicos. Entonces esa era nuestra tarea principal. Luego asistir a las reuniones del episcopado donde se tomaban las grandes decisiones, donde los que recibían con reverencia pues era al coordinador nacional del movimiento de Focolare, a los cursillistas, y luego dicen, estos son los chavos de jornadas, son el equipo nacional de jornadas. Bueno, pues ahí siéntense. Pero cuando íbamos con José Pablo, pues el movimiento de jornadas estaba en primera fila, sin más. Y dentro de lo que va surgiendo como producto de la experiencia, veíamos que el movimiento de jornadas se había diseminado por todo el país, con diferentes formas de trabajo, cada quien con el manual que quisiera trabajar, pero no nos reconocíamos a nivel nacional como un movimiento, no teníamos signos de identidad. Cuando ves el logo, un círculo y dividido en 3 partes y es verde, blanco y rojo y trae PRI, dice, el que lo trae puesto sabes para dónde tira y lo identificas. Si trae CFE bordado con letritas verdes, también ya sabes para dónde tira. Entonces, esos signos de identidad que hacen que la gente pues, le ponga amor a la camiseta porque se identifica. Así cuando ves la chivita con las barbas aquí, o el mundo en color amarillo, ¿verdad? Y América y CA, este es americanista. Entonces, nos llevó a cuestionarnos qué signos de identidad tiene el movimiento para identificarnos a nivel nacional. Y empezamos a ver qué era bueno. Por ahí alguien surgía que un himno para jornadas, que se hiciera un concurso. Sí, pues, pero eso implicaba una letra, un arreglo, era más complicado y si no lo cantas nadie te identifica. Tenía que ser algo muy visual. Y fue donde surgió la idea de hacer el concurso del logotipo del movimiento a nivel nacional, para darle un signo de unidad, ya que había en todo el país, en muchas diócesis, estaba el movimiento, pero pues si te encuentras a alguien en la calle, no lo identificas. Entonces pensamos en ese signo de unidad, así como para pues, ponerle el amor a la camiseta, ¿verdad? Y saber que el que lo lleva el logo, algo tuvo que ver con jornadas, ¿no? Y pues puesto en una calcamonía en un carro, en un separador de libros, en una playera con el logo, eso te podía identificar a nivel nacional y le daba presencia nacional al movimiento. Entonces, dentro de las alternativas que dimos, que un himno, que difundir alguna imagen de algún santo, no, pues un concurso de un logotipo que nos dé identidad y a nivel nacional. Y eso fue una de los logros, creemos, que pudimos dejarle al movimiento de jornadas, que aún perdura por ahí y ahora sí cumple su misión de ser un signo de identidad, algo con lo que nos identificamos. Yo he visto muchos carros por ahí en diferentes ciudades que me ha tocado recorrer ya como profesionista, ver algunos logos en los carros del movimiento, jornadas, o más de alguno que trae una playera o trae alguna cruz con ese signo de identidad.
y nos parecía que podía ser un aporte de nuestro trabajo como núcleo coordinador nacional. Motivados por una frase del que había sido el coordinador de zona del movimiento de jornadas en la zona Don Vasco durante muchos años, que cuando supo que íbamos a asumir la coordinación nacional, nos dice una frase muy motivadora. Dice, ojalá el movimiento de jornadas no muera en sus manos. Entonces, con esa motivación, pues fue buscar qué aporte importante podíamos hacer para el movimiento, además de nuestro tiempo, de nuestro dinero, dedicación. Algo que permitiera al movimiento tener un signo de identidad, que nos identificara a nivel nacional como un movimiento así muy, muy fuerte. Para ese entonces los cursillistas utilizaban un crucifijo en aluminio que ya lo mandaban a hacer y todo el mundo que le veía ese se identificaba. Bueno, pues motivado por eso fue que lanzamos el concurso a nivel nacional del logo que identificara el movimiento de jornadas de vida cristiana. Creemos que ese fue uno de los aportes, pues además de la promoción así intensiva de los lineales, el que difundíamos. Y a lo mejor en los lineamientos básicos, la parte fuerte que nos tocó promover, que insistimos mucho, fue lo que significaba la posjornada. Porque tenían claro el retiro de prejornada y la jornada. Pero en la posjornada se hacían bolas, ¿no? Si solamente formando escuelas de auxiliares se podía hacer pastoral juvenil, si el grupo de jornadas en cada parroquia o diócesis era o no parte de la pastoral juvenil. Yo creo que nos tocó trabajar mucho este concepto de pastoral juvenil, de que el movimiento no era algo aparte, sino que tenía que ser el promotor de la vida pastoral con los jóvenes en cada diócesis. Eso no estaba claro ni siquiera para los asesores. No había, recuerdan, se había proclamado el manifiesto, el documento de Puebla, pero no estaba aterrizado. No había etapas de formación para nadie, no había actividad formativa en la iglesia. Sí, la opción por los jóvenes y por los más pobres, pero pues cada quien la asumía como quería. Y a través de la difusión de los lineamientos básicos, tratamos de incidir mucho, sin mucha formación. Yo veo ahora todos los cursos que hay de formación y de planeación, ya con planeaciones muy técnicas, no, era simplemente insértate en la pastoral juvenil y si no hay más, a ti te toca generarla, moverla, insertarte. Y el tener un documento como los lineamientos básicos que lo señala con mucha claridad, por lo menos la edición hasta donde nosotros la dejamos, daba elementos para que las escuelas de auxiliares pudieran asumir esto. Yo creo que fue visto a la distancia la incidencia para promover la pastoral juvenil a través de lo que significaron la difusión de los lineamientos básicos que iban saliendo, casi nadie los conocía. Era la novedad y por eso se iban a las reuniones para conocer el librito, porque si se lo mandábamos por paquetería pues salía más caro a lo mejor que invitarnos a nosotros. No había tanta difusión de paquetería. Y el elemento de identidad que nos emociona mucho a los que fuimos núcleo en ese momento,
verlo. Les comentaré que pues era el único que parecía así más o menos logotipo. Después conocimos al autor y pues ganó porque no hubo otro mejor, pero no estábamos muy convencidos. Creo que finalmente sí refleja, por eso se ha mantenido, la identidad de lo que es el movimiento. Me recuerdo que Sócrates le hacía el fuchi, pues yo decía, pues es el menos feo de los que llegaron, de lo que llegó, y tenemos que dar un lugar. Así que pues vamos haciéndolo y si no pega, pues habrá una identidad nacional. Lo ve uno donde quiera y dices, ay, aquí hay uno de los míos. Y te brinca el corazón donde lo ves. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por ese compartir. Y pasando con la siguiente pregunta, quisiéramos saber qué acontecimientos durante todo este caminar fueron los que marcaron su servicio. Yo creo que algo difícil de olvidar es la convivencia con José Pablo. El hecho de tenerlo siempre presente, el hecho de convivir con él, el que te transmitiera pues lo que era una preocupación para él como encargado, como asesor nacional de pastoral, y la actitud que asumía él de servicio, la forma de comportarse, la forma de dirigirse a las personas, a las familias, a los mismos sacerdotes, a los mismos obispos. La calidad humana de él, yo creo que es algo que no pasa desapercibido para nadie. Fue una gran oportunidad el convivir con él, el aprender de él la parte de la religiosidad, la parte de compromiso, la parte en que rompía con los esquemas de los obispos príncipes, ¿no? Porque había obispos que en alguna ocasión acudieron a una reunión nacional y el reclamo era: a mí que soy obispo me dan de comer en un plato de cartón. Eso no lo puedo creer. A mí que soy obispo en un vaso de plástico, cuando José Pablo para él era lo más natural adaptarse a las circunstancias. Entonces, yo creo que eso es uno de los acontecimientos así importantes. Otro fue la lectura del manifiesto de los jóvenes, en qué creemos y a qué nos comprometemos. Fue un evento en la Basílica, que incluso estuvo ahí helicópteros sobrevolando la Basílica, porque creían que iba a ser alguna protesta en algún lugar público. Y el evento, como se le dio mucha difusión, pues generó mucha expectativa del gobierno de que podía hacer alguna revuelta. Estamos hablando de los años 85, del año 85. Entonces, pues el evento congregó en la Basílica por lo menos unas 2,000, 3,000 jóvenes. Y supervisado por la Secretaría de Gobernación, veíamos sobrevolando ahí la Basílica, los helicópteros de la Secretaría de Gobernación, a todos los con saco y un audífono ahí metidos entre la gente, acordonado el lugar,
de ahí de la Basílica por la policía del Distrito Federal, porque pues si era la lectura del manifiesto, pues se imaginaban que iba a ser una revuelta a mediodía y a parar las calles, y fue un evento en la noche, fue en la tarde-noche. Ahí está, manifiesto de los jóvenes católicos mexicanos. Y pues fue dentro de una misa que se celebró ahí en la Basílica y se dio lectura, se invitó a los medios, la televisión estuvo ahí cubriendo el evento. Entonces, pues creían que iba a surgir una revuelta en contra del presidente, en eso es, el presidente en turno, ¿no? Cuando el manifiesto, pues, en qué creemos y qué queremos de este nuestro México, ¿eh? Fueron dos momentos así importantes, acontecimientos que, pues, no nos tenían muy tranquilos, ¿verdad? La zozobra, el sentirte vigilado, el que toda la correspondencia que llegaba venía abierta, leída previamente, ¿verdad? Abierta así con vapor los sobres. Y luego por ahí ni nos enteramos que también estamos en la lista negra en varias universidades. Por ejemplo, en la Autónoma de Guadalajara, que se declara abiertamente católica y de derecha. La que era novia de uno de mis hermanos, en la entrevista para ingresar a la universidad, a la Facultad de Medicina de los Tecos de la Autónoma, fue una pregunta expresa, porque era de Zamora. Dice, oye, ¿tú conoces a los hermanos Padilla Hernández de ahí de Zamora? Era novia de uno de mis hermanos. No. Y dicen, no. Sí, porque sabemos de que ellos están militando en una corriente de la iglesia muy de avanzada, de la teología de la liberación, con la que no estamos de acuerdo y no queremos que nuestros alumnos se contaminen. Estábamos en la lista negra de esas universidades, preguntaban expresamente si nos conocían. Y con eso se jugaban el ingreso a la universidad, a ese grado. Era, cuando nos dimos cuenta, decimos, bueno, pues esta gente no tiene un gramo de cerebro, ¿no? Cuando la actitud y el papel de nosotros era, pues, invitar a la participación de los jóvenes a sumarse a las diferentes tareas de evangelización y de compromiso social de la Iglesia Católica. Pero para algunos significábamos una amenaza, el movimiento como tal, y los dirigentes, pues no se diga. Pero yo creo que ha sido de los acontecimientos para mí importantes dentro del trabajo, dentro del núcleo, la convivencia con José Pablo y el manifiesto, que fue todo un acontecimiento en la Ciudad de México. Sin duda alguna que la presencia de José Pablo es determinante en la historia de la Pastoral Juvenil Nacional y del movimiento de jornadas. Él llegó a trabajar con los jóvenes cuando él dejó la diócesis en Zacatecas. Él se planteaba hacer un trabajo con los mineros y con campesinos. Y le dijo el entonces arzobispo de México, dice, necesito a alguien que se encargue de los jóvenes, y dijo, yo la entro. Y él mismo comentaba que le dijo, señor, no estamos jugando, no, me la juego con el joven. Yo recuerdo una escena así bonita, con José Pablo sentado en la sala de esta casa, su casa, y diciéndonos, ¿debo o no seguir en el movimiento de jornadas? En algún momento él se lo planteó y nos lo consultó con toda honestidad. Y recuerdo algunos comentarios que le hicieron algunos de los chicos del núcleo,
en que le señalaban, no, pues ¿cómo vas a dejar algo que tú le has invertido tanto tiempo? Y más bien por ese lado los comentarios. Y de verdad que el Espíritu Santo existe porque a mí se me ocurrió decirle, oye, José Pablo, el día que tú dejes de tu mano el movimiento de jornadas, no va a tener la penetración que tiene en tanta diócesis. Si decíamos, venimos de jornadas, a lo mejor nos recibía o no el obispo. Pero si decíamos, me manda un saludo el señor Robalo, teníamos entrada a donde quiera. El que un obispo acompañe un movimiento se vuelve vital para la aceptación en el resto de la iglesia. Puede ser controversial el obispo, José Pablo lo era. Había quien no entendía cómo vivía en la pobreza y su generosidad con los jóvenes, porque hay obispos que se hacen príncipes y se hacen ricos de la iglesia. José Pablo no, en algún momento nos comentaba de qué vivía. Él hasta traducciones hacía cuando ya no tuvo diócesis, para vivir y para dar, para aportarle al movimiento. Recuerdo que nos llegó feliz cuando sacó su tarjeta de la Senectud y nos invitó ese día aquí unas pizzas porque había pagado la mitad de su vuelo a Guadalajara con la tarjeta de la Senectud. ¿Qué obispo se preocupa por los gastos cuando tienen todo lo que requieren? Entonces, creo que algo que nos marcó y marcó al movimiento fue la presencia de José Pablo, y sobre todo en ese año que fue el 85. Se logró un mensaje de los jóvenes del episcopado a los jóvenes, donde decían, bueno, son la esperanza. Estaba don Sergio Obeso, él era el que presidía, y Alfredo Torres Romero, obispo de Toluca, eran el presidente y el secretario de la Confederación. Pero si tienen en cuenta que en el 85 es cuando por la ONU se declara el Año Internacional de la Juventud, había que hacer acciones en favor de los jóvenes. La respuesta es esta que marca Juanet, el manifiesto de los jóvenes católicos. A mí me tocó leer una parte ahí en la Basílica en ese contexto que él les comenta. De pronto me jaló, me acuerdo que me jaló y me dice, cuidado, pégate a mí. Dice, todos los de Saco son gente de gobernación. Yo nunca había visto a gente de gobernación tan cerquita, ¿no? Y yo había visto que venían hasta armados. ¿Por qué? Porque promover a favor de los jóvenes era peligroso y era algo que podía mezclarse con la política. Y hubo yo creo que fue algo de lo que nos marcó mucho, porque hubo preparación en muchas diócesis para esto y se culminó en esa proclama en septiembre. Imagínense qué fecha, el 15 de septiembre del 85, desde la Basílica, este manifiesto. Creo que históricamente es algo importante porque fue empezar a dar voz a los jóvenes. Lo hicieron jóvenes. Tuvimos reuniones de preparación para lograr concretar esto. Estuvo muy encabezado, entiendo, por uno de los jesuitas, el padre Joaquín Gallo. Y ustedes saben que los jesuitas siempre han sido revolucionarios, siempre han promovido cosas novedosas. Entonces, este era el contexto de esto que nos tocó vivir. Hubo apertura de la parte más conservadora de la iglesia. A nosotros nos tocó una reunión en Zacatecas, a mí me tocó ir. La presidía exactamente el hermano de José Pablo, que era el encargado de
de la liturgia en México. No era marista, él era sacerdote, creo que diocesano. Era diocesano, pero muy, muy conservador. Nos dieron chance, porque iba José Pablo, de estar en ese evento, pero eran equipos de liturgia con señores de traje, con señoras de traje sastre. Imagínense a los chavos ahí haciendo una liturgia con el padre Joaquín Gallo, diciéndoles, los jóvenes así vivimos la liturgia. Casi nos excomulgan porque quitamos las bancas y que se sentaran en el suelo y todo esto que sabemos hacer también, qué aberración habíamos hecho. Nos la perdonaron porque estaba el hermano de Penacho, de Pedro Ignacio. Era el señor Robalo. Incluso nos regañaban por hablarle de tú, que si no sabíamos que era obispo. Claro que sabemos, pero dígale a él que nos deje decirle de usted, a ver si puede. Pero ese era el contexto. Y yo creo que sí, de los acontecimientos fuertes fue este acompañamiento tan sentido del asesor que en ese momento era asesor nacional de lo que era el Departamento de Juventud, porque ni siquiera comisión, era apenas un departamento, y el papel que jugó en este 85 en promover a la juventud. Y nos embarcaba en todo, porque CONAVAS era el único movimiento de jóvenes que tenía presencia nacional. Entonces nos tocó vivir muchas cosas con él de manera muy cercana, que definitivamente con su presencia fueron claves para la pastoral. Todos estos procesos de formación que ahora se viven, la penetración que hay, es gracias a esas presencias. Acontecimientos como este que aglutinaron muchas voluntades. Esta era una caricatura que le hizo un amigo aquí en Zamora a José Pablo. El pescadito peregrino, como él se firmaba cuando su aniversario episcopal de 25 años en Pachuca lo celebramos, y este era José Pablo, un pescadito peregrino. Este lo dibujaron aquí en mi casa, lo dibujó el padre Chava Segura. Ya no está en el ministerio, se casó, pero José Pablo decía, voy a Guadalajara con Chava Segura. Imagínense lo que se pensaba, ¿no? Con Chava Segura. Otro par de personajes importantes que me tocó conocer como parte del núcleo coordinador y que yo creo que han marcado fuertemente la visión que podemos tener del movimiento, fue conocer al hermano Arturo Chávez de la Mora y de viva voz de él conocer qué pretendían ellos con esa actividad que le llamaron jornadas. Cuando me tocó entrevistarlo fue para los 25 años del movimiento de jornadas. Lo busqué y lo pude entrevistar en el CUM, en la Ciudad de México. Y el hermano Chávez de la Mora no tenía ni idea de la trascendencia de lo que ellos habían iniciado, de lo que él había ideado con los hermanos maristas. Y me platicó de cómo fue, qué era lo que los inquietaba, pues que era necesario para esas generaciones que estaban formando, pues darles algunos valores morales, promover algunos valores humanos dentro de la formación de los estudiantes de preparatoria, que era a lo que él se dedicaba en el colegio marista. Y que mucho de las dinámicas están puestas por ahí en algunos de los manuales en el que le conocen como manual bíblico. Y desde los cantos que ellos
hicieron parodias de canciones o de alguna tonada muy conocida y que le metieron letras con algún significado, que aún esos cantos se mantienen en muchas de las escuelas de auxiliares. No pudo acudir a los 25 años y recibir el reconocimiento porque él estaba en una comunidad en Chiapas donde le tocaba a él organizar el desfile del 16 de septiembre. Dice, y ya tengo ese compromiso, por eso no puedo acudir al evento. Se disculpó, pero ve uno la capacidad de estas personas, la capacidad intelectual, la creatividad, el compromiso social, que es difícil que pasen desapercibidos. Y otro de los personajes importantes dentro del movimiento es el padre Pedro Errázuriz. En la Ciudad de México fue uno de los promotores del movimiento de jornadas, pero él tenía una característica, no era muy afín a muchas de las ideas de José Pablo. Y en una reunión, yo trabajaba en el Politécnico, era maestro en el CIME, y era estudiante de la maestría en el CIMBESTAD, entonces era politécnico por estudios y politécnico por trabajo. Y fui a una de las reuniones, le pedí que si me podía recibir. Y en la Ciudad de México, en el Centro de Proyección Politécnica, lo pude conocer. Estuvimos platicando un buen rato. Incluso me invitó iba a celebrar misa ahí en el Centro de Proyección Politécnica, que dentro de los compromisos que él asumía de manera personal como parte de jornadas y su escuela de auxiliares, era la ayuda en tener espacios para que los politécnicos pudieran estudiar. Tenía una cafetería, una biblioteca, tenía una capilla, ahí se reunía una escuela de auxiliares y tenía mucha influencia el padre Pedro Errázuriz en muchas escuelas de auxiliares en la Ciudad de México. Todo un personaje, creo que ya falleció, no hace mucho. Hay un salón ahí dentro del Centro de Proyección Politécnica que lleva su nombre y el nombre de su hermano, que fue suyo. Ese centro está en justo enfrente del Politécnico, en una lateral donde está el planetario. Y va muchísimos estudiantes del Politécnico ahí y es la evangelización. Dice, esto es un trabajo de evangelización para los profesionistas, para los futuros profesionistas. Este es mi compromiso como movimiento de jornadas. Y esto es lo que Róbalo nunca ha querido asumir. Eso era un reclamo que le hacía, pero pues era muy propio porque él estaba enfrente del Politécnico. Y obviamente José Pablo tenía que atender a nivel nacional, entonces debería tener una visión más amplia. Pero un par de personajes muy entregados a su tarea, dignos de reconocerle el esfuerzo que cada uno tuvo que realizar desde su ámbito, desde su trinchera, y de compromiso con la iglesia y de compromiso personal como católico y como ambos uno como hermano, no era ministro, el hermano marista, él era sacerdote, Arturo Chávez de la Mora, y el padre Pedro Errázuriz como compromiso como sacerdote con una comunidad. Entonces son personajes que te marcan el haberlos conocido. A lo mejor de Pedro Errázuriz lo que le suena que llegó a nivel nacional, para que vean el tamaño del compromiso, era, tal vez se acuerdan que a las entradas de los templos había un panel con folletitos. Esos los diseñó la familia Errázuriz, con Pedro a la cabeza, y los difundían. ¿Se acuerdan? Se los podía uno llevar por una pequeña limosna. Eso hacía Pedro Errázuriz, para que vean el tamaño, la talla de los que estamos hablando. Y aquí a lo mejor habría nada más que, hace rato que me preguntaba Cari,
de quienes conformaron el núcleo, me faltaron los asesores. 3, el padre Gumercindo Moreno Salas, murió en un accidente. un año después de que terminamos nosotros en un accidente, murió él y su mamá. Iba precisamente a una reunión nacional de asesores. El padre Héctor Barragán, él todavía está aquí en Zamora, y el padre Silvestre Aguilar, él está ahorita en Uruapan. Y tuvimos la suerte de contar con don Jos, un asesor laico, un asesor laico en el trabajo diocesano de Paracho. Él tocaba la guitarra y esa era la forma de vincularse con los muchachos. Con una memoria fuera de serie. Y los contaba por cientos a los muchachos que él estuvo acompañando. Lo irónico de la vida, él terminó con Alzheimer. Entonces todos sus recuerdos se olvidaron, pero en la diócesis también colaboró fuertemente. Muy bien, pues muchas gracias por ese compartir, que ha sido toda una aventura, me imagino. Ahorita compartirnos, volver a recordar todo lo bonito que vivieron, así como las cosas malas que ayudaron a crecer personalmente, tanto para ustedes como para el movimiento. Y bien, y pasando con la siguiente pregunta, quisiéramos saber qué mensaje le dejarían a los auxiliares y dirigentes del movimiento actualmente. Dice que cuando ya no puede uno dar malos ejemplos, lo que da son buenos consejos. A lo mejor por eso dice, ya no pueden dar malos ejemplos, entonces denos algún buen consejo, ¿no? Yo creo que es una época de muchos retos para el movimiento. Yo creo que en esta época del auge de las comunicaciones, el Internet que ha jugado un importante, ¿verdad? Decía un compañero allá en España, Dios bendiga el Internet, ¿no? Porque te ayuda a estar muy cerca de mucha gente, pero a lo mejor te aleja de los más próximos. Ese es un gran reto. Pero dentro de tantos distractores y de tanta corriente de pensamiento donde la figura de Dios no cabe, la figura de un ser supremo no cabe, donde la conciencia, la moral, los valores, no es algo que esté muy presente, donde los valores o lo que se le da importancia y que luego se traduce en frases célebres que rigen el comportamiento de todos los días, como esa frase del que no tranza no avanza, frases que rigen el comportamiento de mucha gente y de muchos jóvenes. Frases como, pues, no les pido que me den, pónganme donde haya, ¿verdad? Y esas son las frases que rigen el comportamiento diario de los jóvenes, donde el que se apendeja pierde. También ese es otro, ¿verdad? Si no aprovechas lo que surge en el momento, pues eres un tonto. Ante la cultura de lo inmediato, ¿verdad? Donde alguien está al borde de la histeria porque mandó un mensaje, lo dejaron en visto y no le contestan, se siente ya rechazado, que si a los 10 segundos de que él le envió el mensaje no recibió contestación, ya empieza a dudar de la lealtad de los amigos. Y así por el estilo podemos citar un montón de
de sucesos que ocurren todos los días, bueno, la parte de valores humanos y valores morales cristianos. ¿De quién es tarea ahora? El promoverlos. Utilizando ahora sí todos los medios de comunicación al alcance, ¿verdad? La tarea es ardua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la formación que se está recibiendo es la cultura de lo inmediato y lo que tú hagas, tú eres tu juez y lo que tú digas que está bien, fuera del contexto social, fuera de que vivimos en comunidad, en una sociedad donde los valores que se ven, que se ejercen todos los días, no son valores morales. Entonces, pues los jóvenes que tienen el compromiso de acercarse a los jóvenes, ¿para qué? Para transmitirles esos valores con todos los medios de comunicación. Pues ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cómo van a despertar el interés de las futuras generaciones a cultivar esos valores? Los valores morales, los valores cristianos sobre todo. Y es un reto importante ante la cultura de lo inmediato, ante lo importante es tener y no ser. Bueno, pues cómo revertir. A lo mejor antes estaba el terreno más propicio ante la falta de información, ante la falta de atención. Pues era mucho más proclive la gente a escuchar y a atenderte. Pero ahora con tanta información por todos los medios y con tanta información falsa, hay quienes son y están formados en la universidad del fake news y el Facebook es su fuente más confiable de información. Bueno, pues entonces los distractores son muchos. Por eso el reto es mayúsculo. A lo mejor antes había menos distractores. Por eso la gente estaba más ávida de escuchar y de buscar razones que condujeran tu comportamiento de todos los días. Y eso lo vemos quienes estamos dedicados a la educación, pues cómo han cambiado estas generaciones. Y si esta era la generación de los millennials y los que nacen con una computadora bajo el brazo y que eran nativos digitales, ahora que los pones a estudiar de manera digital, no saben utilizarlo y ese es el argumento. Cuando todo el día se la pasaban clavados en el Face y en el Instagram y en todas las redes sociales. Pues sí son muy bravos para las redes sociales, pero para acceder a información y aprovecharla para tu desarrollo personal, dice, no, es que no sé, necesito capacitación. Nadie fue a ningún curso de Facebook y es una fiera para manejarlo, ¿no? Entonces estamos en la era de las contradicciones. Y en esta era de las contradicciones, pues les tocó asumir ese reto. Y al movimiento de jornadas, pues tomar lo que le toca y a las escuelas de auxiliares, valerse de esos medios para cómo llegar a los jóvenes que tienen que hacer llegar ese mensaje. Entonces el reto es importante para los auxiliares, para los coordinadores, para los asesores, cómo interactuar, ¿verdad? Con los jóvenes, ¿verdad? A nosotros nos toca nuestra época con lo que teníamos a nuestro alcance y lo que más podíamos dedicarle era tiempo porque no había los medios que acortaran distancias. Pues ahora hay muchos medios para acortar distancias, nada más hay que ser muy astuto para cómo utilizarlos en beneficio de. Gracias. En esta cultura que el Papa llama del descarte,
que me parece un término excelente, que tiene todos esos componentes que ya digo, con la necesidad de hablar de lo trascendente sigue. Y creo que los jóvenes como Víctor, como Génesis, que se conectó hace rato, por eso están conectados, porque hace falta esa dimensión trascendental que el esquema de prejornadas maneja, ¿no? Y creo que más que nunca estamos alejados de la formación religiosa y hace mucha falta. Si acudimos a misa, los sacerdotes nos regañan porque muchos no van y nos regañan a los que estamos ahí. Y me pregunto qué hacen para jalar a los que no van. Esto de que los sacerdotes están transmitiendo, yo sigo las misas del Padre Silvestre porque están en el Face. Y es menos riesgo a mi edad y con mis achaques que cruzarme aquí al Templo de los Dolores que tengo enfrente. Además, celebra más bonito. Este salto es el que debe acompañar el movimiento de jornadas. Creo que fue el documento de Puebla el que hablaba de una nueva evangelización, nueva en sus métodos y nueva en su ardor. Y sigue tan vigente como en el momento que lo dijeron. Tenemos que evangelizar por los métodos que ahora tenemos. Yo he conservado una columna en el semanario diocesano, donde soy la única mujer. Por temporada se han sumado otras, pero ya tengo más de 25 años y ahí meto calzadores a muchos temas que son polémicos. Ser docente de docentes en una institución pública también implica retos. Y uno los tiene que vivir y tiene que decir, yo soy católica y yo defiendo estos principios. Y enfrentarlos de acuerdo a las realidades actuales. Creo que esa militancia permanente debe estar en quien es auxiliar, en quien es coordinador. Formar y hacer labor pastoral. Creo que son los compromisos a los que cualquier auxiliar y cualquier coordinador debe tener. Y a los asesores, seguir seduciéndolos para que sean generosos. Eso nos recomendaban yo recuerdo era mucho el término, seduzcan a sus asesores, enamórenlos de esta expresión, porque el movimiento de jornadas, al ser una evangelización del joven, por el joven, para el joven, mantiene esa frescura. Creo que una vez que militaste aquí, no envejeces aunque peines canas. De plano sigues manteniendo el corazón joven porque aprendiste a conectar con jóvenes. En el caso de Cornelio y mío, creo que el ejercicio de nuestra profesión nos ha mantenido con esa vitalidad del contacto con jóvenes, ir entendiendo las realidades, las épocas que vivimos e irnos adaptando, y sí se puede. Los asesores, las parejas como Jorge y Karina que acompañan, seguir ejerciendo esta generosidad. Quien trabaja con jóvenes, les decía Juan, no se hace rico, y eso nos lo decían los asesores, pero sí llena de satisfacciones. Llena de satisfacciones cuando ves vidas orientadas, cuando ves quién encontró su camino, quién está metido en algún compromiso, porque te oyó decir quién sabe qué cosa en alguna jornada, porque vio tu estilo de vida, porque vio el amor con el que hacías las cosas, ¿no? Creo que eso, pues, es la misión que tienes, y mientras tengas capacidad, Papá Dios te va a seguir llamando a esos escenarios. Yo diría, ante las necesidades, compromiso y generosidad, como dos cosas que alguien en el corazón de jornadas no puede no tener. Compromiso
y generosidad. Que donde te pone papá Dios, ahí sepas hacer lo que se necesita hacer. Algo que le aprendimos a Gumer fue a actuar cuando se necesite. Él decía, la humildad es saber qué puedes hacer y hacerlo. Apuntarte en la primera vuelta. Y otra cosa que a nosotros seguramente fue lo que nos dio mucha fortaleza, la cercanía con la familia. Yo creo que esta pandemia, si algo nos ha redescubierto, es el valor de la familia. Y aquí en casa de los Padilla Hernández, pues era la familia la que respaldaba cualquier acción. Somos 5 hermanos, 4 hicieron jornada, uno dice que él sobrevivió sin jornadas, fue lo único que se nos escapó, pero toda la familia apoyó. Creo que para una labor pastoral, el contar con el apoyo de la familia es excelente. Aquí nosotros sedujimos a nuestros papás y financiaron y acompañaron y trabajaron toda la vida y estuvieron muy contentos de acompañar al movimiento de jornadas. Tenían excelentes recuerdos de las jornadas, de todo esto. Y de verdad, se convierte en un estilo de vida eso. Pero yo diría así, si me piden palabras clave ante las necesidades: compromiso y generosidad. Evangelizar con los métodos que ahora tenemos, que los tenemos subutilizados, realmente subutilizados. No le estamos dando el enfoque que se requiere y hay tanto que se puede hacer ahorita de esta manera. Entonces el reto es cómo evangelizar desde los medios y cómo evangelizar a los medios para que transmitan esos valores en los que nosotros creemos, que están tan dislocados ahorita esos valores. Donde está tu mente y tu corazón, ahí es donde están tus valores. En lo que piensas, sientes y haces, ahí están tus valores. Entonces, bueno, infiltrarnos en todos estos medios que tenemos ahora, a lo mejor no con las fórmulas que algunos están usando, de solo promover el rosario o solo promover la novela no sé qué, sino transmitir el evangelio en estos tiempos de necesidad. Así que ese sería mi consejo, apoyado por las canas. Luego resulta, yo creo que es algo que no se quita uno esa marca de encima. Actualmente soy parte de un grupo de instructores que estamos ofreciendo un diplomado en alta dirección a través de la ANFEI, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Yo soy parte de un grupo de 8 instructores y parte de lo que doy es un módulo sobre liderazgo, pero la parte que más he visto que impacta es un par de temas que nosotros en la diócesis manejamos dentro de la prejornada y que el hermano Chávez de la Mora así los ponía en un esquema. Había 2 temas: mi vocación a ser hombre y en busca de un sentido para mi vida. Y esos 2 temas los incorporo dentro de este módulo de liderazgo, pero no como tal, no con esos nombres, sino mi vocación a ser líder. Es un diplomado que se da a funcionarios de las universidades que ocupan puestos de jefe de departamento, subdirector o rector. Y les llama la atención. Dice, pues eso me acuerdo que algo vi por ahí en la prepa, algunas cuestiones de filosofía, de ética, pero que es una necesidad del ser humano. Y el recordarlas a diferentes edades, con diferentes públicos, con diferente formación académica,
causa el mismo impacto que cuando por ahí en más de alguna ocasión me tocó dar esos temas en una prejornada. O sea, la vocación del hombre a utilizar la inteligencia, la voluntad y la libertad. Y luego la parte de buscarle un sentido a tu vida. O sea, la parte de en busca de un ideal que debe cumplir 4 características: vital, pleno, noble y alcanzable. Eso crea un impacto en los funcionarios que dice, nunca me lo había planteado de esa manera. Y para mí es algo que aprendí, sirvió, y que ahora lo puedo proyectar, pero ahora en los funcionarios. Y es una manera de evangelizar sin hablar de Dios, sino la toma de conciencia que se hacía con chavos de prepa, ahora se está logrando con funcionarios de primer nivel de las universidades. Y me han invitado ya en 4 ocasiones a hablar de ello. Además de las características que debe tener un líder. Y nos pasamos como 5 horas platicando ahí, interactuando, y deja muy buen sabor de boca. Y en esta última sesión que tuvimos por ahí en Aguascalientes, que me tocó dar ese módulo, me dicen, ¿y eso dónde lo aprendiste? Un par de funcionarios. Esto que nos platicaste, ¿dónde lo aprendiste? ¿Te lo dieron como parte de tu formación de ingeniería, de formación en la maestría, en el doctorado? Le digo, no. Le digo, lo aprendí en la prepa. Lo aprendí dentro del movimiento de jornadas. Dice, eso está muy bien. Dice, porque nos hace tomar conciencia de muchas cosas que pasamos por alto. Entonces, pues, esas ideas creo que todavía siguen vigentes y sirven de algo. Yo nada más agregaría, pedagógicamente tenemos un modelo en la estructura de jornadas, cualquiera que sea el manual que hay, mi enfoque pues es la pedagogía. Tenemos una estructura que toca mente y corazón. Y creo que en la medida que la actualicemos y le demos todos estos matices de novedad que nos ofrece la tecnología, podemos lograrlo, ¿no? Yo pienso cuando dábamos tema y lo más novedoso era llevar una diapositiva y lo más novedoso era hacer un cartel bonito y transmitir estas ideas. Creo que tenemos está muy bien estructurado el modelo pedagógicamente para seguir tocando eso en mentes y corazones. Y decía el padre Gumer, y así de seguro llega el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ahí está el paquete completo para seguirlo trabajando. Ya no hay que crear, hay nada más que actualizar y darle frescura. Bien, pues muchas gracias por todo esto que nos están compartiendo, la verdad. Creo que es muy interesante esa entrevista que estamos teniendo con ustedes, el conocer aquellos años y cómo nos hacen la invitación a buscar los medios actualmente para seguir trabajando por la evangelización. Creo que como jóvenes nos toca buscar nuevas herramientas y no solamente, como dice Juan Manuel, que nos dormimos solamente para utilizar los medios tecnológicos a nuestra conveniencia y no para lo que los podemos utilizar realmente, para evangelizar. Y pues nada, solamente que queremos agradecer de parte del equipo de provincia, agradecer que se han citado para este momento, para esta entrevista, que se han acomodado sus tiempos, y pues muchas gracias por este espacio, este compartir de vida que ha sido enriquecedor para nosotros. Muy bien, gracias. Gracias por la escucha. Gracias.
para nosotros es un reciclaje estar con ustedes y quedamos a sus órdenes. Nomás batallamos en ponernos de acuerdo, pero... Ajá. Muchas gracias, Loli y Juan Manuel. Pues les agradecemos muchísimo su tiempo. Siempre es muy rico compartir con ustedes y pues aprender de la historia y ver qué cosas todavía, muchas cosas, como ustedes dicen, se pueden rescatar y se pueden usar ahora. Entonces, esperemos que no sea la última vez que coincidamos y en un futuro no muy lejano, pasando esta pandemia, que los chicos los puedan conocer en persona. Ahorita les comento que están haciendo algunas actividades ellos